Muy bien, yo le coloqué eutanasia y final de la vida, una mirada bioética desde la medicina clínica. Entonces, realmente es muy importante abordar esta temática desde el rol, no solo como a mí, particularmente a mí como médica y como directora, pero no tiene que ver con una mirada ni desde la política, ni de lo religioso, ni desde la medicina, sino con la ética y la protección de la dignidad humana. Porque cuando nosotros hablamos de eutanasia, no estamos hablando solamente de muerte, estamos hablando de sufrimiento, de autonomía, de dignidad, de vulnerabilidad y del papel que tiene la medicina frente a las personas que atraviesan estas situaciones extremadamente difíciles. Quizás la pregunta más importante que yo coloqué aquí en esta diapositiva, que vamos a intentar responder hoy, ¿qué debe hacer una sociedad cuando una persona sufre profundamente y pide morir? Esto es muy importante porque lo que yo coloqué aquí son diferentes ejes, pero sobre todo el punto central, ¿sí? Como ustedes pueden ver acá, hay cinco puntos. A ver, ahí hay cinco cuadritos que uno habla sobre el sufrimiento y el dolor físico existencial, esta autonomía que es la libertad individual frente a los límites médicos, la dignidad humana, que es el valor intrínseco de la vida y la vulnerabilidad. Pero sobre todo esto, la importancia es qué rol tiene la medicina, ¿no es cierto? Desde que estudiamos medicina, y creo que todos los médicos que están aquí lo sabemos, este rol de la medicina del curar, de aliviar, de acompañar, creo que esta es como la pregunta más impactante de todo este tema, ¿no es cierto? ¿Qué rol tiene la medicina? Entonces, en esta hora, a partir de esto, eh, responder esta pregunta es tan importante para lo que nosotros hoy vamos a abordar como tema. ¿Qué debe hacer una sociedad cuando una persona sufre profundamente y pide morir? Entonces, yo coloqué aquí, en la diapositiva 3, el contexto de este debate, ¿no es cierto? El contexto de este debate, y yo coloqué acá una explicación de un gráfico en crecimiento, ¿no es cierto? Esta curva ascendente que representa como un fenómeno mundial, porque vivimos más años, tenemos más enfermedades crónicas, hay más pacientes con cáncer, más demencias, más enfermedades neurodegenerativas. Por eso, estas discusiones en medio del mundo entero, en realidad en muchas naciones se está abordando este tema. Estas discusiones aparecen cada vez con más frecuencia a partir de diferentes tipos de cuadros. Entonces, el marco legal que ahora Carlota va a compartir ya está resuelto, digamos, en Argentina a través de dos leyes muy importantes, que si ahora ella las va a profundizar, pero la ley de muerte digna, que garantiza el derecho a rechazar tratamientos desproporcionados, limitar el esfuerzo terapéutico y evitar el encarnecimiento. Y tenemos otra ley, la 27.678, que tiene que ver con los cuidados paliativos, que asegura la atención integral. Y yo coloqué aquí una frase, ¿no? El debate actual ya no es sobre el derecho a una muerte digna o el curso natural de la enfermedad, sino sobre si la medicina debe provocar activamente la muerte. Porque para nosotros es importante el entender que estas preguntas surgen y que necesitamos abordarla no solo desde lo que dice la ley, sino desde cada caso y evaluar cada caso desde cada punto de vista, ¿no? Por eso hoy abordamos desde la medicina, la bioética, lo legal y la salud mental. Hoy nos hemos dado cuenta, creo que todos a través de la pandemia, la salud mental es una patología, hay diferentes patologías y hay diferentes patologías dentro de esta salud mental que debemos abordar. Y entonces la pregunta es, hoy hemos visto que se están presentando diversos proyectos de ley para la eutanasia, pero algunos de ellos hablan sobre, ¿no? Desde la adolescencia, de los 16 años. Y creo que, bueno, los chicos de salud mental lo abordarán, pero a mí me pasó, particularmente a mí, desde muy chica, pasé por varios procesos, la muerte de un hermano en la infancia, y a los 16 años, con las hormonas, y hoy que soy ginecóloga, ¿no? Con las hormonas en diferentes lugares, con procesos intrínsecos del crecimiento, quizás por momentos no le encontraba sentido a la vida. Y creo que abordar
esto es personal, ¿no es cierto? Es personal, es una mirada personal. Abordar o pensar en una ley de que un adolescente de 16 años, con diferentes situaciones del crecimiento, procesos del crecimiento, momentos en donde las hormonas están completamente en crecimiento y todos aquí sabemos que la neurobiología del crecimiento en la adolescencia hay muchas crisis desde todo el punto de vista. Entonces creo que otorgarle a un adolescente de 16 años con crisis, con momentos de dificultad, la decisión, el poder de decisión de la eutanasia es algo muy fuerte. Pero eso es un pensamiento personal. Lo que nosotros hoy queremos entregarle es conocimiento. Por eso hay algo que sí tenemos que saber, desde que el marco legal, nosotros tenemos dos leyes, que una es la muerte digna y otro es el cuidado paliativo. Yo coloqué aquí en la diapositiva 4 la taxonomía de las intervenciones al final de la vida. Si alguien no sabe qué es la taxonomía, es una ciencia de clasificación, ¿no es cierto? Tiene como principal objetivo el ordenar, el describir, el agrupar elementos con categorías jerárquicas. Entonces, yo coloqué aquí, ¿no? La que es horizontal, hacia arriba, en la manera de intención, el aliviar el sufrimiento, o hacia abajo, el terminar con la vida, ¿no es cierto? Entonces, nosotros tenemos también acciones hacia ello. Entonces, esta taxonomía de las intervenciones al final de la vida nos colocan en esto, en la intención o en la acción. La intención puede llegar a ser esto que yo coloqué aquí, que también está en la ley, la sedación paliativa, los cuidados paliativos, que ya está, ¿no es cierto? Que es el uso de fármacos para mitigar el dolor extremo, aunque secundariamente pueda cortar la vida. Y la ortotanasia es permitir el curso natural de la enfermedad sin intervenciones desproporcionadas. Y por otro lado, tenemos una intencionalidad, que es terminar con la vida, que es la eutanasia, que es una intervención activa, el suicidio asistido, y es provocar deliberadamente la muerte mediante una acción médica. Ahora, lo importante que nosotros tenemos que saber es que en medio de estas decisiones y de estas intervenciones al final de la vida, uno tiene que saber que ya existe un marco legal, uno tiene que saber que lo más importante hoy, en el transcurso de lo que nosotros vamos a tratar y en el compartir con personas, porque hay personas que preguntan, bueno, pero vos no sabés cómo sufrió mi abuela, no sabés cómo sufrió tal persona, no sabés lo que sucedió. Y bueno, yo creo que como sociedad lo primero que nos tenemos que preguntar es si estamos tratando de manera empática, de manera activa y de manera legal a una patología al final de la vida o en una patología crónica. Entonces, creo que poner en la mesa la eutanasia previo a no haber intervenido en los momentos de dolor, de dificultad, y haber estado presente, ¿no? No solamente desde nuestro lugar como profesionales, sino desde cada parte de la sociedad, estar presente en el momento de la necesidad. Creo que es muy precoz el poner en la mesa la eutanasia cuando hoy hay muchas situaciones para resolver, y creo que desde mi lugar, desde trabajar con la salud, de trabajar con las personas, de trabajar con el dolor, trabajar también con el sufrimiento, como el doctor bien decía, trabajar dentro de la coronaria, terapia intensiva, trabajar dentro del quirófano como lo hago yo, estar constante entre la vida y la muerte, trabajar con patologías crónicas y del dolor. Entonces, creo que hay todavía mucho trabajo por hacer hoy por hoy, y hay una intervención activa de nuestra parte y de la sociedad en sí misma, de la sociedad en sí misma, desde el Estado en sí mismo, antes de poner en mesa la eutanasia. Pero necesitamos saber qué es lo que significa. Entonces vamos a hablar de 4 principios de la bioética. Pásame al número 5, a la diapositiva número 5. 4 principios de la bioética. Yo coloqué desde un lado la autonomía, porque lo que hoy se habla dentro de lo que son los proyectos, se habla mucho sobre lo que es la autonomía, ¿no es cierto? El paciente, permitirle al paciente participar de sus decisiones, ¿no? Entonces, una pregunta que yo coloqué aquí es un principio
absoluto, sin límites sociales, porque es muy importante saber que la autonomía no es un principio absoluto. Nosotros tenemos que evaluar en medio de la situación o de la petición qué es lo que está sucediendo. Creo que ahora yo voy a hablar de algunos casos en las naciones, pero creo que nosotros como sociedad tenemos que abordarlos desde ese lugar. O sea, realmente estos proyectos que se han colocado en la mesa, ¿no? Los he leído, los hemos leído, y entonces, decir, permitir al paciente participar de las decisiones cuando hay una patología de salud mental, cuando hay un proceso intrínseco del cual todavía no se ha abordado, son preguntas. A mí me gusta mucho estudiar la medicina o estudiar la ética desde las preguntas, porque la pregunta saca dentro de nosotros verdades y respuestas intrínsecas. Creo que la filosofía antigua utilizaba esto, ¿no es cierto? El hecho de poder hacer preguntas y que la pregunta saque una verdad o una verdad intrínseca del valor humano. Entonces, para mí esto es muy importante. Realmente la autonomía es lo único que nosotros debemos abordar al hecho de cuando colocamos la eutanasia en la mesa. La autonomía es el único principio de la bioética que debemos abordar y no, porque existen otros principios de los cuales nosotros tenemos que entender. Entonces, tenemos la no maleficencia y la beneficencia, ¿no es cierto? Entonces, qué importante que cuando nosotros hemos hecho el juramento hipocrático, ¿no es cierto? El mandato funcional nuestro fue curar cuando es posible, aliviar cuando no se puede, acompañar siempre. Entonces, provocar la muerte es una intervención terapéutica, realmente es una intervención terapéutica. Provocar la muerte o nosotros hicimos todo lo que era necesario. Si bien hay patologías de salud mental, hay procesos de la salud mental que ahora lo van a compartir los chicos, para mí es muy importante entender de que hay un físicamente, ¿no? Física, biológicamente hay un cuerpo sano y que podemos abordar cuántas personas han salido de muchas circunstancias, de muchos procesos en la vida y quizás la muerte es un pensamiento, pero no se puede en medio de una crisis tomar una decisión eterna, ¿no es cierto? Porque es una decisión eterna. Entonces nosotros creo que hoy en la mesa vamos a hacer muchas preguntas y lo importante es que usted pueda recibir el conocimiento para poder trabajar. Estos son los principios bioéticos: autonomía, beneficencia y no maleficencia y justicia, ¿no es cierto? La obligación de proteger a los más vulnerables del sistema. Esto es muy importante porque a partir de estos principios bioéticos se va a abordar el tema en su totalidad y desde acá van a surgir un montón de preguntas, de repreguntas, de personas que quieran saber en el conocimiento, y bueno, pero lo que dices es esto, lo que dices es el otro, y cada uno va a tomar una postura acorde al conocimiento que hoy les daremos y que será una de las primeras charlas que tendremos, que seguiremos adelante. Muy bien, yo quiero compartirles un poquitito también lo que es la dignidad humana, otro principio de la bioética que es muy importante. Y cuando nosotros hablamos sobre la dignidad humana, ¿sí? Creo que esta es dentro de todo la diapositiva central y lo que muestra es que la dignidad humana no depende de variables externas, no depende de la edad, no depende ni del nivel de autonomía, ni el nivel de productividad económica o social, ni del estado de salud física o mental. Desde la bioética nosotros hablamos de la dignidad, que la dignidad humana es intrínseca. O sea, toda persona vale por solo hecho de ser humana. Entonces, una persona enferma, dependiente, anciana o con deterioro físico, no tiene menos dignidad que una persona sana y autónoma. Entonces, este punto es muy clave porque si empezamos a medir la dignidad por la calidad de vida, la autonomía o la utilidad social, entramos en un terreno muy peligroso. Por eso hay una frase que yo leí estos días: la enfermedad puede modificar la calidad de vida, pero no modifica el valor de la vida. Entonces esto es muy importante porque cuando nosotros hablamos de dignidad humana, hablamos de diferentes circunstancias en las que una persona puede vivir o puede estar viviendo en ese momento temporal de su vida, pero no modifica el valor de la vida. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Sí? Muy bien. Pasamos a la otra diapositiva y yo coloqué aquí la anatomía del sufrimiento, ¿no es cierto? Entonces, para poder entrar en esta temática, tenemos que saber
un poquitito descifrar el deseo de morir, ¿no es cierto? El pedido, yo coloqué acá el pedido de adelantar la muerte es rara vez estrictamente físico, ¿no es cierto? Sí, sí o sí tuvo que haber sido resultado de un colapso biopsicosocial. Nosotros vemos una persona con pérdida profunda de sentido, pero quizás puede ser punto de partida el dolor físico no controlado, la soledad, el abandono, la depresión, la desesperanza, la sensación de ser una carga, ¿sí? Para la familia, para el sistema. Entonces, siempre el deseo de morir nace desde una causal que no es desde un solo lugar, sino es biopsicosocial. Tenemos que abordar este tema desde múltiples factores, multifactorial, como decimos nosotros los médicos, desde un síndrome que da desde muchos lugares un pensamiento al deseo de morir. Entonces, yo coloqué aquí, a partir de un estudio, pasamos la siguiente, según los datos empíricos de la Asociación Argentina de Medicina y Cuidados Paliativos, aproximadamente el 95% de los pacientes que expresan el deseo de adelantar su muerte revierten esa decisión cuando reciben una atención paliativa integral adecuada. El paciente, y es por lo que me pasó a mí, el paciente rara vez quiere morir, el paciente quiere dejar de sufrir. Y esto es muy importante, que hoy podamos ver estadísticas también, porque desde el momento en que nosotros evaluamos desde la estadística, nosotros nos damos cuenta que hay muchas acciones previas, ¿sí? Unos minutitos más y ya pasamos al área de salud mental. Pásame la siguiente. Entonces, la respuesta clínica ética, que tenemos un modelo de cuidado paliativo, yo coloqué acá desde el área física, psicológica, social y espiritual también, ¿sí? Tantas pacientes que han revertido con un acompañamiento espiritual. Qué maravilloso es que hoy en nuestros congresos médicos se coloque la espiritualidad como parte de salud, como parte de aliviar el dolor, como parte de aliviar. Voy a diferentes congresos médicos y hoy el área espiritual es un área que hoy está en la boca de los congresos más grandes del mundo y también de nuestros congresos de medicina. El hecho de decir el área espiritual también trae salud y trae bienestar. Por eso es muy importante que aliviar el sufrimiento, mejorar la calidad de vida y acompañar al paciente con una red de contención. Es decir, bueno, no es solamente abordarlo desde este lugar. Hay pacientes que no le encuentran sentido a la vida porque hay diferentes situaciones aún en el área espiritual y en el área de las emociones que no fueron resueltas. Entonces, qué lindo es poder entender que no solamente es desde un lugar, si es multifactorial, se aborda desde muchos lugares y de muchas áreas también. Pasamos la siguiente y ya voy terminando, ¿sí? Entonces, cuando el marco legal cruza, yo coloqué aquí, ¿no? Como evaluando diferentes estudios en las naciones, ¿sí? Cuando el marco legal cruza la línea de provocar activamente la muerte, las excepciones permanecen siendo las excepciones. Entonces, nosotros hemos visto en diferentes lugares del mundo que se ha abordado la eutanasia, se ha abordado la eutanasia simplemente desde una situación donde la persona quería quitarse la vida. Creo que todos hemos visto hace poquito esta jovencita de 20 y pico de años en España que nos dolió a todos. En realidad ella había sido, ¿no?, abusada, violada por múltiples personas y realmente fue doloroso el ver que ella, la cárcel o el dolor se encontraba en un lugar que era no poder salir del trauma. Y esto es muy importante, ¿no es cierto? Entonces, decir que las excepciones, bueno, ella hace tiempo que está pidiendo esto, en realidad creo que su corazón estaba gritando, necesito ayuda físicamente. Tenía algunas situaciones porque había intentado quitarse la vida, pero realmente su mente, su corazón estaba pidiendo ayuda. Y creo que hoy necesitamos evaluar desde qué lugar la persona pide esta intervención para quitarse la vida. Pásame la siguiente, yo ya estoy terminando. Riesgos éticos sistémicos en la práctica clínica. Entonces, yo coloqué aquí la legalización altera la ecología del cuidado médico poniendo la presión de la elección
sobre los más frágiles. Entonces nosotros vemos aquí diferentes situaciones desde donde se aborda el pensamiento a quitarse la vida. Esto lo saqué, si quieren después yo se los envío. Estas son solo diapositivas rápidas porque tenemos un tiempito para que todos podamos charlar y compartir, pero después yo se los envío con los estudios científicos por cada diapositiva y demás. Pero sí, lo que nosotros hemos visto en la lectura de Latinoamérica, de los países que han legalizado, de Canadá, de países de Europa que han legalizado la eutanasia, ¿no? Que personas que en situación de pobreza, sin accesos a un cuidado, sobre todo en naciones como en Europa, el cuidado de la salud a veces es muy costoso. En diferentes otras naciones es muy costoso el poder acceder al cuidado de la salud, y sobre todo en momentos de patologías crónicas, los pacientes con discapacidad, la internalización del paciente, ¿no? Individuos con enfermedades mentales graves o soledad extrema. Entonces, yo coloqué en la próxima diapositiva la verdadera deuda pendiente de los sistemas de salud, ¿no es cierto? ¿Cuál es nuestra verdadera deuda pendiente? Entonces, es esto, ¿no? La falta de acceso universal y equitativo a esos cuidados paliativos, a ese control integral del dolor, a ese acompañamiento interdisciplinario, a ese apoyo sistémico a las redes familiares y sociales. Qué importante es que en realidad antes o previo a colocar en la mesa una temática como esta, podamos ver cuál es la verdadera deuda pendiente del sistema de salud, de la sociedad misma y de la patología que está teniendo esa persona para quizás pensar en quitarse la vida. Entonces, ya voy en las conclusiones bioéticas, la próxima diapositiva. Las conclusiones bioéticas, lo primero, una dignidad intocable. La dignidad humana no depende del estado de salud, productividad o grado de dependencia física. Los límites de la autonomía no es un principio absoluto. Está limitada por el deber de no maleficencia y la justicia social. Lo que yo coloqué aquí es la importancia de revertir la premisa. El sufrimiento extremo merece una respuesta médica urgente, pero la solución empírica son los cuidados paliativos, no la eliminación del sufriente. Y lo último que coloqué, imperativo de justicia. La bioética tiene la obligación primordial de proteger a los pacientes más vulnerables de la presión sistémica. Y por último, y al final, la grandeza, la está leyendo ahí a la frase, la grandeza de una sociedad no se mide por la rapidez con que responde al pedido de muerte, sino por su capacidad de acompañar a quien sufre sin abandonarlo. Creo que debemos como sociedad ser esa sociedad que puede tener la capacidad de poder acompañar al que sufre, de tener la capacidad, ¿no es cierto? Esto es muy importante, porque la palabra capacidad tiene que ver con el entendimiento, con el entendimiento de ponernos en el lugar del otro, de esa empatía que nace del corazón nuestro y de estar en cada lugar donde podemos ayudar y brindar esa ayuda que el otro necesita. Entonces, tener esa capacidad de ayudar y acompañar a quien sufre sin abandonarlo. Ojalá que antes de colocar esta temática en la mesa, nos coloquemos en esa pregunta interna nuestra y que saque una respuesta positiva. Eso espero. ¿Tenemos la capacidad de acompañar al que sufre sin abandonarlo? Bueno, la bioética hace muchas preguntas, y qué lindo es que cada uno desde el conocimiento podamos abordarlo y tener entendimiento que previo a una libre autonomía, que no es esta libre autonomía no es un principio absoluto, podamos entender que necesitamos tener primero la capacidad de acompañar al sufriente. Muchísimas gracias por escuchar.